¿Quieren tener una experiencia de esas muy fuleras? No. Pero bueno, si hay alguno que es medio de esos que le gustan atravesar o subirse al tren fantasma y disfruta de esas cosas, pueden meterse en Infobae. Hay una nota que está armada con lo que escribió en su blog Domingo Felipe Cavallo. Es increíble, ¿no? Como cada tanto lo sacan y lo resucitan a Cavallo, y cómo un sector del establishment al menos lo tiene como cita de autoridad, ¿no? Porque si no apareces en una nota de Infobae, porque no es que lo están criticando, es como si Cavallo fuera una especie de premio Nobel que opina sobre la situación económica actual. Y lo que vaticina es que va a haber una especie de hiperinflación, o que estamos viviendo o atravesando, nos vamos de cabeza al año 1974. Y ahí me puse a pensar recién, ¿no? Porque esta es la gente que hace 20 años proponía la dolarización del país. Domingo Felipe Cavallo, ya nadie lo recuerda o pocos lo recuerdan, fue el responsable del default, no Rodríguez A, fue Domingo Felipe Cavallo, quien defaulteó la deuda junto con Sturzenegger. ¿Se acuerdan de Hernán Lombardi? ¿Se acuerdan de Patricia Bullrich? ¿Se acuerdan de López Murphy? ¿Se acuerdan de todos esos? Bueno, son los que defaultearon la deuda. No sirvió el megacanje, ni la asistencia del mercado internacional, ni el Fondo Monetario, y dejaron al país en un verdadero desastre. Hace dos meses, se cumplieron 20 años de la salida del Patacón. ¿Se acuerdan del Patacón? ¿Se acuerdan de las LECOP? Las cuasimonedas, le decían. Hay que ser turro, ¿no? Digo, las cuasimonedas, con las que te pagaban los cuasisalarios, donde había un cuasi precio de las cosas, un cuasi país. Y esos tipos que nos metieron en un agujero profundísimo, hoy vuelven a estar en la palestra, son cita de autoridad. A ver, Patricia Bullrich es la presidenta del principal partido de la oposición. López Murphy fue candidato hace 15 minutos. Sí, probablemente entre como diputado. López Murphy. Cavallo, les decía recién, es citado como una suerte de eminencia económica. Lombardi maneja La Nación Más, maneja Radio Rivadavia. Digo, si uno se pone a pensar quién es Hernán Lombardi, qué es lo que hace hoy, bueno, es el tipo que maneja los resortes mediáticos de Mauricio Macri. O sea, está. Y podríamos seguir enumerando la cantidad de personajes que nos llevaron nada más y nada menos que al 2001, a diciembre del 2001. ¿Por qué lo traía ahora? Porque estamos en la antesala. Estamos en la antesala. Dentro de mes y medio, mes y monedas, vamos a estar cumpliendo 20 años de lo que fue un estallido de la economía, pero también un momento donde irrumpió con mucha fuerza un grito de hastío. Y no se puede resumir el 2001 a los depósitos acorralados. No es el corralito, no es el corralón. Eso obviamente fue uno de los tantos elementos. El 2001 es el estallido producto del hastío, producto de la desesperación, producto del hartazgo. Después de prácticamente 10 años de convertibilidad, donde habían prometido, producto de que la historia había acabado, que había terminado, un nuevo país basado en criterios del consenso de Washington, y ese nuevo país iba a tener un estándar, una calidad de vida parecida a la de los Estados Unidos o los países desarrollados. Bueno, nada de eso pasó.
Siempre trato de traer yo de los 90, pues yo los viví fuertemente, me marcaron fuertemente esos años. Y ahora que arrecia la amnesia, los quiero volver a traer. Hay muchos que no los vivieron. Escúchame, si pasaron 20 años, yo a la mitad de mis hijos se lo tengo que contar. Y muchos hoy, pibes de 25, de 24, no deben tener idea de lo que fueron los 90. Muchos me dicen, ni siquiera tenemos idea de lo que fue el kirchnerismo, así que imagínate. Bueno, yo les quiero contar lo que pasó en esa década. Primero les voy a contar qué es una cuasimoneda. Una cuasimoneda es algo en lo que se compraba como si fuera un billete, pero no era un billete, no era plata, era cuasi plata. Y donde el tipo que te los aceptaba no te los tomaba el valor nominal de lo que decía el billete, o mejor dicho el papel, sino que sobre eso vos tenías un precio diferenciado. En pesos salía de una manera, en cualquiera de las cuasimonedas salía de otra. La economía estaba quebrada. La economía estaba quebrada. Los que habían sido trabajadores vivían a la vera de la ruta y pasaron a llamarse desocupados. Una palabra que en la Argentina antes describía cosas muy marginales. Digo, los números de desocupación de la Argentina previa al modelo de los 90 eran insignificantes. La Argentina era casi un país de pleno empleo. De golpe y porrazo, apareció, irrumpió escandalosamente la pobreza y la indigencia. La indigencia. En la década del 70, cuando vos decías que había miseria en algún lugar, uno se imaginaba un rancho, se imaginaba gente muy pobre, pero en condiciones de dignidad, si se quiere, porque bueno, cuando podían se levantaban una piecita más, cuando podían cavaban alguna cosa, una zanja que permitía mejorar un poco la calidad de vida, el lugar donde estaban. Allá en villas miserias, y eran el paisaje de los ranchos, uno al lado del otro, ¿sí? Que poco tiene que ver con lo que hoy conocemos como villa. Porque lo que conocemos como villa tiene que ver con la exclusión. Lo que conocemos hoy como villa tiene que ver con la exclusión. Exclusión que se generó a partir de ese modelo. Un modelo neoliberal, salvaje, donde mucha gente pasó a estar, como decíamos, sin empleo, pero mucha gente también pasó a engrosar los índices de pobreza y lo de indigencia, que es directamente que no llegás a cubrir mínimamente las ingestas del día. Esa situación de desastre fue la que dejaron Menem, Cavallo y De la Rúa. No lo voy a nombrar a Chacho Álvarez porque se bajó antes. Pero la verdad que Chacho también, flaco favor nos hizo, ¿no? Y todo ese frepacismo que generó mucha esperanza, pero también funcionó como un dador de credibilidad a un tipo que estaba pasteado, como Fernando de la Rúa. Estaba leyendo el libro de José Claudio Escribano, y dice que una vez escribió algo diciendo que no lo veía bien a la Rúa, que lo veía como ido. Y recibió muchas críticas por eso que había escrito. Estoy hablando de José Claudio Escribano, que fue el secretario general del Diario de la Nación, ¿no? El secretario general de redacción del Diario de la Nación. Llegó a ser incluso vicedirector. El que emplazó a Néstor Kirchner apenas asumido y le dijo que no duraba ni un año. Que si no cumplía con el plan que tenía la Nación, que tenía la Embajada de los Estados Unidos para el país, no iba a durar ni un año. Bueno, duró bastante más. Pero eso después lo retomamos. Lo que sí les quiero contar, entonces, él había escrito algo de la Rúa y se lo noté ido, lo noté como desafectado del mundo. Y lo criticaron mucho porque La Nación había hecho también mucho para que Fernando de la Rúa, La Nación, Editorial Perfil, el Grupo Clarín, todos habían hecho mucho para que Fernando de la Rúa fuera el presidente que venía a sepultar la corrupción menemista, junto con un dador de credibilidad y de honestidad que fue Carlos Chacho Álvarez.
Y dice Escribano que a las 48 horas lo llamó Jorge de la Rúa. Abogado él, creo que en ese entonces era, no sé si era el secretario general o el procurador, no me acuerdo exactamente, pero lo llama y lo invita a comer un churrasco, porque eran austeros. Lo invita a un churrasco a su despacho. Y allí le contó la historia de Fernando de la Rúa, que fue una historia de una familia de un hogar muy severo, donde si en vez de un 10 se sacaban un 9, les pegaban con un palo. Así como se los estoy diciendo, lo cuenta Escribano en el libro, lo pueden ir a buscar. Es la biografía de José Claudio Escribano. Y lo que Jorge de la Rúa le confesó ese día es que el presidente no estaba en control de sus actos porque tomaba pastillas para dormir, las tomaba con whisky, era capaz de tomarse media botella de whisky ante una reunión, y que sí, estaba desafectado del mundo porque tenía una coraza de consumos que lo ponían fuera de la normalidad. Eso fue lo que le confesó Jorge de la Rúa. Creo que Escribano no lo contó nunca más que ahora en su biografía. Es una pena, porque estuvimos en manos de una persona que no podía controlarse a sí mismo. Así que imagínense lo que era ese país. Insisto, un país entregado al Fondo Monetario Internacional, un país superendeudado, un país super empobrecido, un país donde las empresas quebraban, un país donde las pequeñas y medianas empresas dejaban de ser pequeñas y medianas para ser empresas disueltas en el aire, eran cuasi empresas también. Bueno, los responsables de todo eso ahora traen todas las soluciones. Sturzenegger, el radicalismo en pleno. Ahora traen a Manes. Así como antes trajeron a Duhovne. ¿Se acuerdan de Duhovne? Duhovne dijo que un año, esto no se lo olviden nunca, un año dijo que la inflación iba a ser del 5%, y ese año la inflación, ¿saben de cuánto terminó? 55%. Chantas. Son unos chantas. Pero claro, son chantas con comunicación propia. Son chantas donde el único lugar donde le podemos decir chantas es acá, porque el resto los tratan como si fueran, como a caballo, los tratan como si fueran eminencias. Falta que le digan, sí, doctor. Es una vergüenza. Nosotros tuvimos un ministro de Economía que con el dedito giraba el whisky adentro del vaso, el hielo adentro del vaso, con whisky, y con Carlos Pañi se dedicaban a ordenar el país. ¿Sí? En la señal TN. Y llegó a ser ministro de Economía. A ese se le escapó, no una tortuga, 100 tortugas muertas se le escaparon. 5 al 55%. Sturzenegger tuvo que renunciar al Banco Central. Pratt Gay, que ahora también aparece por ahí. Pratt Gay dijo, no, esto es un trepisa. Se acomodan los precios, no va a haber más devaluación porque ya está. Había que dar el salto al principio, pero ya está. Dejaron una inflación de más del 300%, digo, una devaluación de más del 300% en esos años. No hay que olvidarse. Estoy hablando ya de la segunda oleada neoliberal, estoy hablando del gobierno de Macri. Pero, oh casualidad, son los mismos que gobernaron en los 90. Y, oh casualidad, prometen las mismas cosas. Porque ahora te dicen que el problema es el control de precios. Yo digo, nunca van a decir, se lo escuché hoy a Ari, que a la mañana a Heller, hablando con Ari, nunca van a decir que el problema es el ajuste. Yo no sé si es bueno o es malo el control de precios, sinceramente. Sinceramente. Ahora, lo que es peor que nada, ¿saben qué es? El descontrol de precios. Porque si vos me decís, es malo porque genera... No, bueno, si hay control de precios, si se cumple, hay congelamiento, quiere decir que las cosas no aumentan. Al menos de una cantidad de productos y al menos durante un tiempo. Nada puede ser peor que el descontrol, entonces. Y la verdad es que la Argentina ha tenido, y ustedes esto lo saben, más que nadie, una historia que fue de ajuste en hiperajuste. El único momento donde la Argentina se desajustó fue con los gobiernos kirchneristas. Y yo lamento que por decir estas cosas nos vayan, de algún modo, echando fli de varios lugares, porque pareciera que decir esto nos pone en un lugar que no es el periodismo, nos pone en un lugar que no es el de las eminencias que citan en los programas. ¿Dónde nos pone? No sé, pero a mí me pone del lado de la verdad. El único momento donde la Argentina se desajustó, en el buen término, en el buen sentido, fue durante esos años. Los jubilados pasaron a cobrar un poco mejor.
los trabajadores recuperaron el instrumento paritario, los desempleados consiguieron empleo, las pequeñas y medianas empresas recuperaron el crédito, empezaron a producir, contrataron más personal. Si eran pequeñas pasaron a ser medianas, si eran medianas pasaron a ser grandes. Los científicos en vez de irse volvían. O sea, fue el único momento en el que la Argentina anduvo realmente mejor. ¿Y por qué? Bueno, entre otras cosas porque Néstor Kirchner agarró el artículo 4 del Fondo Monetario Internacional y dijo, no lo voy a cumplir. El artículo 4 es el que dice que esta gente, la gorda nomenclatura del fondo, ¿no? La gorda burocracia del fondo, dice cuántos jubilados van a dejar de comer este año, cuántos pibes vamos a sacrificar, a cuántos vamos a hacer morir de dengue. Todo eso se define en una oficina burocrática que está en algún lugar del Ministerio de Economía, donde aparecen ciertos personajes del Fondo Monetario Internacional y dice, tenés que recortar acá, tenés que recortar allá, tenés que recortar este lado, del otro lado también un poquito, porque a ellos lo único que les interesa es que vos ahorres para pagar lo que le debes. Además de que toda esa deuda es, en parte, una sujeción de carácter colonial, también digámoslo, no le importa. Rusia, Estados Unidos, las grandes potencias del mundo no van a ser más ricas, menos ricas, porque le dieron un crédito a 50.000 millones de dólares a la Argentina y la Argentina no se lo paga. Lo que tienen es que castigar a todos aquellos que plantean algún plan heterodoxo que ponga en el centro las preocupaciones a las personas. Eso tiene que ser castigado. Se lo hicieron a Grecia. Y lo están queriendo hacer acá con la Argentina, ¿eh? Yo miraba hoy los diarios y me llamó la atención porque es cada vez más sostenido el modo en el que le pegan, primero que nada, a Guzmán. Desde que Guzmán dijo cosas parecidas a Máximo Kirchner, ahora le pegan. Pero también no dejan de pegarle a Alberto Fernández. Alguno me dirá, bueno, che, pero la verdad que se manda algunas cosas que... Bueno, digo, vamos a hacer vamos a pensar un poquito más en el contexto donde se dan estas críticas. En este momento la Argentina está tratando de negociar con el Fondo Monetario Internacional que no haya una sobretasa, lo cual abarataría la deuda, que nos dé más plazo para pagar en vez de 10, 20 años, y que haya una quita considerable del capital adeudado, cosa que nos daría mucho oxígeno, porque Argentina no es un país pobre, es un país empobrecido, ¿sí? Eso lo decimos siempre. Y por el otro lado, la Argentina hoy, con los precios internacionales de sus commodities, con la exportación que ha venido creciendo, si uno se fija la balanza comercial anda bien, digo, la Argentina es productora de dólares. No lo fabrica con una imprenta, lo fabrica con comercio. Y la Argentina hoy está produciendo dólares. Pero claro, si vos esos dólares los tenés que ahorrar para dárselos al Fondo Monetario Internacional, son dólares que no te van ni al asfalto, ni a la infraestructura, ni a la cloaca, ni a la escuela, ni al ARSAT. No te va al sistema previsional, al consumo, a la recaudación. No, se te fuga, se te va por la canaleta del Fondo Monetario Internacional y sus amigos. Entonces, miren qué importante es plantarse a veces en una negociación y decir, bien, yo creo que tengo que acordar algo que a mi pueblo me permita volver a mi país y la gente no me putee por la calle. Yo creo que es así. Creo que Guzmán le dijo eso a Georgieva, creo que Alberto Fernández le dijo algo parecido también a los que lo escucharon, a los que lo atendieron. Claro, los del fondo igual te miran como diciendo, mira, lo que a vos te pase cuando vuelvas al país es el problema tuyo y de los que viven en el país. Y ¿saben qué? Tienen razón. Ahora, me llamó la atención porque los diarios, que funcionan casi como acreedores de la Argentina, le pegan a Guzmán, les pegan a Alberto Fernández. Y claro, después me acordé, es que en una negociación donde estos diarios ya tomaron partido por el país, por el mundo del Fondo Monetario Internacional, lo que hay que hacer es debilitar a los negociadores. De los negociadores hay que decir que son unos inútiles, de los negociadores hay que decir que son malos, de los negociadores hay que decir que son del Fondo Monetario, de los negociadores hay que decir que no tienen sensibilidad, de los negociadores hay que decir que son malos negociadores. Es una manera de debilitar la estrategia que lleva adelante el gobierno argentino. Y es una manera, indirecta obviamente, de fortalecer la postura del Fondo Monetario Internacional. Alguien dirá, sí, claro, es obvio. Miren, yo creo que a Obvio se lo llevaron preso y nunca más lo encontramos.
A mí me parece que esto será muy obvio, pero no por obvio hay que volverlo a decir. Se juegan muchos intereses en esta negociación. Hay muchos ojos posados también en cómo resuelve la Argentina esto. Y sobre todas las cosas, creo que los argentinos debiéramos estar muy atentos a cómo se resuelve. Porque de lo que se resuelva, de lo que se acuerde con el Fondo Monetario Internacional, depende de los próximos 20 o 30 años de la Argentina. ¿Escucharon bien? Los próximos 20 o 30 años de la Argentina dependen de esta negociación. De lo beneficiosa que sea. El acuerdo, lo vamos a saber, es un acuerdo que si permite que la Argentina crezca para después pagar, es una cosa. Pero si no permite eso, entonces más que un acuerdo va a ser un epitafio. Después también hay que, creo recordar algo, y me voy al 2001, pero antes de eso, decirle que Argentina fue el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional durante la década del 90. La economía argentina la presentaba como modelo. ¿Vieron como los chilenos que ahora le decían, no, porque Chile está bárbaro, Chile crece, Chile es el modelo neoliberal donde ahí sí se cumple. No son como los argentinos, son unos chanta, son pinochetistas, ¿no? Son tipos rígidos, son severos, son fiscalmente implacables, son ¿saben qué? Son los carabineros dejando ciegos a los pibes. Esos son. Un estallido brutal. Las AFJP, nosotros las rescatamos, las pusimos a servicio de un sistema provisional que hoy tiene prácticamente un 100% de cobertura. ¿Saben lo que hicieron en Chile? Las siguieron llevando adelante y se quedaron sin nada. Están manoteando ahora el modelo, el gobierno neoliberal de Piñera está manoteando plata de ahí para ver cómo hace para salir de la crisis. ¿Por qué? Porque no tienen resto. Son impecables. Vos les agarrás los números, te lo agarra el FMI con el artículo cuarto. Y claro, no te van a decir qué bien que dejen ciego a los chicos y a las chicas, qué bien, ¿no? Que repriman y maten gente, qué bien que haya tanto pobre y tanto miserable. No, lo que te van a decir, qué bien que tienen los números. Bueno, esos números que están bien, a la gente la tienen muy mal. Y hoy, ¿saben qué? Tienen un presidente, una convención constituyente que es una mapuche. Y medio Chile se quiere morir. El Chile racista se quiere morir. El Chile misógino se quiere morir. El Chile pinochetista se quiere morir. Y eso no lo hizo el kirchnerismo, ¿eh? Lo hicieron las políticas neoliberales. Las mismas que nos vende hoy Cavallo, López Murphy, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Mauricio Macri. Las mismas porquerías que hicieron antes y quieren volver a hacer una y otra vez. Y no me importa lo que vote la gente a esta altura del partido, voten como quieran. Pero sepan que si van a votar alguna de estas cosas, sepan que si se quedan en su casa y no votan en contra de estas cosas, entonces este país no tiene destino. Pero no es que no tiene destino dentro de 20 o 30 años, no tiene destino ya. Porque le estás dando al sepulturero la decisión de si vivís o no vivís. El tipo vive de enterrar gente, no vive de salvarte la vida. Había un cuasi país, con cuasi monedas, con cuasi pueblo, con cuasi presidentes. Eso fue el 2001. Ahora vamos a escuchar un tema de esa época, que les habla del patacón. No se olviden nunca. Porque todos venden espejitos de colores, pero después la realidad es que te aparece el Lalecop, te aparece el patacón, y donde eran todos buenos y tenían todas las soluciones, lo que te aparece es la gendarmería, lo que te aparece es la policía de la ciudad, lo que te aparece es el perdigón, el gas lacrimógeno y los caballos pegándote. Eso es lo que aparece siempre después de cada uno de estos programas económicos que el FMI le parecen bárbaros. ¿Por qué? Porque los números cierran. Y es verdad, los números cierran. Y lo que se abren son las cabezas. A palazos por la represión. Lo vimos en el 2001, lo vimos con Macri, y espero no volver a vivirlos. Esto es Fuerte y al Medio.